tema del día. 6:16 a.m. Establecemos contacto en Colombia hoy con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Nos va a hablar el señor ministro con los buenos días sobre el acuerdo alcanzado en las últimas horas. Más de 3 horas duró la reunión allí entre el ministro y los representantes de los taxistas para levantar el paro del taxismo en el país. Señor ministro, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, muy contento. Afortunadamente logramos construir a partir del diálogo un consenso y concertamos unos temas que eran necesarios, que eran unas luchas que venían reivindicando los taxistas de tiempo atrás, y creo que en esto salen victoriosos ellos, todos los que participaron y no en el paro, un gobierno que demuestra que el camino es el diálogo y no el uso de la fuerza ni las vías de hecho, y un país que encuentra que muy a pesar de la convocatoria de un paro que se preveía indefinido, pues imperaron la buena voluntad de las partes y construir algo que era necesario para la prestación del servicio de transporte. Ministro, buenos días. Son 17 acuerdos a los que llegaron con el gremio del taxismo. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son esos 5 principales? Bueno, en primer lugar, habría que reconocer que el tema de la homologación de los vehículos que prestan el servicio público de transporte a través de la modalidad de taxis, a partir de la situación del mercado, es un primer punto, que era una reclamación que venían haciendo de tiempo atrás. En segundo lugar, el tema de unos sellos que se venían exigiendo, que no tenerlos en la planilla generaba inmovilización de vehículos. Pues eliminar esto era una reivindicación que venían haciendo ellos. Lo reconocimos ayer mismo, subimos a la página web el proyecto de directiva sobre este particular, para efectos de socializarla con ellos y que nos hagan sus comentarios. Un tercer punto, una reivindicación que prometió el presidente en campaña de ser electo presidente, lo cumpliría, el tema de la seguridad social. Los conductores de taxi no tienen garantizada la seguridad social, y lo que hemos hecho nosotros es que en el proyecto de ley que lideran la ministra de Trabajo hemos acordado incluir este tema como una, reitero, reivindicación al sector del taxismo. En cuarto lugar, pues hemos acordado expedir unos instructivos la Superintendente de Transporte y el Ministerio de Transporte dirigido a los alcaldes y secretarios de movilidad de los municipios, encaminado a que se haga efectiva la ley y las normas de la 336 del 96 en materia de lucha contra la ilegalidad y la informalidad. Y finalmente, dentro de estos puntos hemos acordado todo un cronograma de reuniones a lo largo del territorio nacional con los taxistas, las partes en todo el tema del transporte, para efectos de construir una agenda y una política pública del taxismo, tanto en el proyecto de ley de régimen sancionatorio como en lo que tiene que ver con las plataformas que para prestar el servicio de transporte tendrán que hacerlo en las mismas condiciones que quienes lo hacen o pretenden hacerlo por vía de servicios de vehículos privados. Ministro, de parte del gobierno, pues queda claro que hay ya un equipo interdisciplinario, interinstitucional, donde están varios ministerios de acuerdo a cada necesidad. De parte de los taxistas, ¿perciben ustedes que también hay comunión, hay sintonía en todo el país para que estemos hablando de unos mismos acuerdos y unas mismas negociaciones? Mire, muy buena pregunta. Adiciono un puntico que me faltaba, que creo que es importante. Ellos han venido haciendo una solicitud en el tema de los precios de la gasolina. Se acordó una reunión con el equipo económico del Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, para discutir este tema el próximo lunes. Y yo diría que en esta agenda que tiene el taxismo, quienes ayer hicieron el paro y quienes no estuvieron en el paro, todos han venido luchando por las mismas reivindicaciones. La diferencia es que unos estuvieron de acuerdo en hacer parte de la protesta en el paro del día de ayer y otros consideraron que era innecesario porque las puertas del diálogo estaban abiertas por parte del gobierno. Entonces, creo que la agenda es común. El taxismo tiene una serie de peticiones que hemos escuchado y que vamos a seguir construyendo conjuntamente con ellos.
Ministro, 6 de la mañana, 21 minutos. Estamos hablando a esta hora con el ministro de Transporte, para la gente que se conecta a nuestra transmisión, Guillermo Reyes, acerca del acuerdo con los taxistas. 17 puntos bien importantes. Y hay un punto, ministro, que creo que es de los principales temas que los taxistas, pues sabemos, ha molestado bastante, y es el tema de las aplicaciones de transporte. En cuanto a este tema, ¿a qué pudieron llegar? Bueno, este es un tema donde nosotros lo único que estamos haciendo es, uno, exigiendo que se cumpla la ley a las autoridades del orden municipal y distrital, alcaldes y secretarios de movilidad. Y dos, pues obviamente que el tema de resolverlo de las plataformas debe pasar, uno, por el Congreso de la República, en donde se debe discutir, y en segundo lugar, pues tiene que haber, o más bien, hubo una manifestación muy importante que hizo el delegado del taxismo, en el sentido de que ellos no se oponen al tema de las plataformas. Lo que exigen es que si se pretende utilizar estas para prestar el servicio de transporte, tiene que hacerse a través de vehículos que lo hagan con el cumplimiento de todas las condiciones y en las mismas que tienen los taxistas. Esto es generar igualdad, equidad y, por supuesto, estar ajustados al ordenamiento legal en materia de pago de impuestos, en materia de seguridad social, en materia de la calidad de los vehículos, tanto de un lado como del otro, y en todo sentido estar acogidos al ordenamiento jurídico. Ministro, este es un tema de pesos y contrapesos. Son las peticiones de los taxistas, lo hemos escuchado, con el tema de las plataformas, como lo reivindica usted, no se oponen a este tema, pero que haya equiparación, igualdad entre las condiciones que se le exigen a los taxistas para operar y también a estos vehículos. Pero también, yendo al otro lado, los operadores de los vehículos, de las plataformas privadas, también son familias, lo dijo en algún momento también el presidente Petro, que necesitan un ingreso. ¿Cómo hacer ese equilibrio de pesos y contrapesos para que todo se maneje de una forma equilibrada? Bueno, es que sí tiene que ser. La gran discusión que tiene el taxismo es, no es justo que tenga que pagar un cupo, que tenga que tener seguros, que tenga que sujetarse a un tema de planillas, que tenga que sujetarse a un tema de homologación, mientras que quienes lo hacen con vehículos particulares, pues no tienen que cumplir ninguna de esas condiciones, el pago de impuestos y otra serie de condiciones. Lo que exige el taxismo es, bueno, si van a permitir que presten el servicio legalmente, que lo hagan sujetos a todas las reglas, en las mismas condiciones y bajo el mismo trato que se exige al taxismo. Ese es el tema que se plantea, esa es la gran discusión que hay. Este es como yo diría una especie como del resentimiento del taxismo hacia las plataformas, no por la figura de las plataformas, sino porque las plataformas las usan vehículos particulares que no se sujetan ni a los requisitos, ni a las condiciones, ni a las reglas que se impone a un taxista, ni a una serie de elementos que no sean en este lado de las plataformas. Entonces, hemos señalado que este gobierno no va a dejar, como los anteriores, el tema que pase inadvertido, que simplemente nos hagamos los de las gafas gordas, que dejemos que el debate esté en las calles, que haya una lucha diaria para quienes prestan uno y otro servicio, porque no ha sido capaz el gobierno de plantear al Congreso una solución. Ministro Guillermo Reyes, toda esta situación de los últimos días pues ha puesto sobre la mesa un tema que también el país no ha debatido de manera profunda, y es la informalidad de los taxistas. Y para eso también hace parte de esta mesa interinstitucional el Ministerio de Trabajo. ¿Piensa el gobierno tocar en serio esta situación de la formalidad necesaria para los taxistas para que tengan derechos mínimos laborales? Uah, se nos fue el ministro allí. Se nos fue el ministro. Cayó la señal. Oiga, era interesante conocer ese tema, ¿sabe? Porque estamos retomando la comunicación. ¿La retomamos? Sí, la estamos retomando, pero podemos hacer ese comentario mientras vuelve el ministro, ¿no? Porque fíjese que el gobierno ha decidido algo muy interesante, y es poner en la mesa de trabajo varios ministerios, sí. Ministerio de Hacienda para hablar de temas como combustible, Ministerio de Transporte, por supuesto, Ministerio de Trabajo, que es a lo que iba en mi interrogante, porque los taxistas han planteado un tema necesario, y es el de la informalidad
de su función, de no su tienen trabajo. pensión, No tienen pensión, pensión, no salud. tienen prestaciones sociales. Exacto. Y el gobierno ha dicho, sí, saben, es necesario tenerlo. Está de vuelta. Está de vuelta. Ministro, ¿nos escucha? Está de vuelta, ¿no? Muchas gracias. Qué pena con ustedes que se haya caído la llamada. No, ministro, no se les preocupe. decía que Alcanzó este tema a escucharnos la pregunta que hacíamos de el necesario debate de poner en la mesa de negociación la formalidad necesaria para el gremio de taxistas que piden garantías laborales mínimas. Este es un fenómeno que se da no solo en Bogotá, en Cali, en Villavicencio, se da en los municipios de la Colombia profunda, se da en la costa pacífica y atlántica, no solo en el tema de las plataformas, en el tema de los motocarros, en los que algunos llaman los mototaxis, una cantidad de figuras que hoy por hoy hacen parte de la informalidad, y creo que además este es un fenómeno que afecta muchísimo todo lo que son los sistemas de transporte masivo. Entonces creo que el debate hay que hacerlo, lo vamos a llevar al Congreso de la República una vez hayamos terminado de construir un texto relativamente constado y que sea la democracia que se defina qué es y cómo habrá de regularse el tema del servicio de transporte público en plataformas. Ministro, aquí hay un tema también bien importante y ustedes lo han mencionado y finalmente es el usuario, ¿no? Ustedes dicen el usuario es el eje de cualquier política de servicio público y hay un tema que yo sé que a muchos usuarios también ha tenido un poco inconforme y que ustedes lo han planteado en esta mesa de trabajo y es la fijación de tarifas para el transporte en taxis que muchas veces vemos que no es regular. En cuanto a eso, ¿qué nos puede comentar? Bueno, aquí es, nosotros tenemos un tema de planillas. En segundo lugar, el tema de la calidad en la prestación del servicio público. Tercero, la profesionalización de los conductores. Es muy importante, especialmente lo que toca al turismo. Y también diría que es fundamental que empecemos, como lo ha dicho nuestro presidente, la transición energética. Esto es, tenemos que empezar a migrar de los taxis que usan la gasolina, que se incrementa mes a mes su precio, a taxis eléctricos o en transición a los vehículos a gas naturales. Ministro Guillermo Reyes, ahí nos ha comentado en Colombia Hoy Radio a profundidad el acuerdo, 17 puntos, el cronograma de trabajo que viene ahora. ¿Se sientan pronto en las mesas, ministro? Claro, mañana mismo estaremos en el eje cafetero, el sábado estaremos en Ibagué, y toda la semana entrante y el mes de marzo haremos 3 diálogos por departamentos, es decir, vamos a ir a las capitales, lo haremos a lo largo de todo el mes de marzo y en la primera semana de abril esperamos tener construido un texto, un documento concertado para que podamos definirlo como política pública y ahí sí llevar nuestro proyecto al Congreso de la República. Y aprovecho este saludo para todos los quienes siguen este programa tan maravilloso que viven en el departamento de Putumayo. Hoy tendremos una audiencia pública sobre el tema de las vías en el Putumayo y dialogaremos con todos los prestadores del servicio de transporte dentro de esa tarea que nuestro gobierno, nuestro presidente ha ordenado de un gobierno que esté cercano a las comunidades y a los territorios. Qué bien, ministro. Aprovecho la oportunidad del contacto para hacerle este interrogante que también nos llegan por redes y que tenemos todos en Colombia. El doctor Velasco, usted también nos lo confirmó la semana entrante. ¿Es posible que el lunes se abra la vía allí en Rosas? Así es. Hemos tenido algunas dificultades con el tema del invierno. Y la forma en que llueve en esta zona del país es una cosa inmisericordia, no para de llover y eso afecta la obra. Ayer tuvimos un día seco, se espera que hoy se pueda hacer la fundición del puente que va a unir los dos lados de la Panamericana entre el municipio de Rosas y el corregimiento de la depresión y eso nos permitiría el próximo lunes tener la vía lista, los 2.1 kilómetros que es la vía corta para las tractomulas, porque ya la depresión a tierra, que es una alterna, está funcionando con un paso superior a 600 vehículos diarios en un sentido.
Sí, una noticia confirmada aquí por usted y por el doctor Velasco, consejero presidencial para las regiones en Colombia Hoy Radio. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Esta es su casa, siga entregándonos noticias y siga avanzando en la jornada. Y bueno, levantado el paro entonces, y muchas gracias. Sí, señor, así es una gran tranquilidad para los colombianos, los que van viajando, los que van a los terminales, a los aeropuertos, a trabajar y a estudiar. El poder transitar sin bloqueos y en calma es algo muy importante. Esa es nuestra tarea como gobierno del cambio. Muchas gracias, feliz día, bendiciones y que le sigan llevando a los colombianos la noticia de lo que este gobierno está haciendo a lo largo de todo el territorio nacional. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Colombia Hoy Radio.